Bendiciones, hermanos. Es un honor para mí estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios el día de hoy. Sabemos que la etapa de la juventud se caracteriza por sus fuerzas, por su vigor, entusiasmo, vitalidad e ímpetu. Estos sustantivos son agradables, ¿no? Es hermoso estar en una etapa caracterizada por estos sustantivos. Sin embargo, Isaías 40:30 dice: los jóvenes flaquean, se fatigan, se cansan y caen. Es decir, no siempre son fuertes. ¿Tú te identificas con eso? ¿Pierdes las fuerzas? ¿Te debilitas? Seguramente la respuesta es que sí. Hoy quiero compartir con ustedes una porción de la palabra que yo veo de una forma: jóvenes fuertes versus jóvenes débiles. En Números 13, del 1 al 3 dice: y Jehová habló a Moisés, diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy, eso lo tengo subrayado, resaltado, a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Entonces vemos que Dios le encargó a Moisés enviar jóvenes príncipes de Israel para que inspeccionen la tierra de Canaán, que era la tierra que Dios ya había dicho que entregaría a Israel para que habiten en ella, y que traigan un reporte de esta observación, de esta inspección. Estos jóvenes eran príncipes. Cuando pensamos en príncipes nos imaginamos a jóvenes fuertes, no débiles, instruidos, capacitados, entendidos, bien enseñados, ¿no es cierto? Es importante resaltar aquí que Dios escoge jóvenes para su obra. Esto nos debe animar. Él puede usar esa vitalidad, esa fortaleza para su obra, para sus propósitos. Él quiere usarte, Él te quiere usar a ti, me quiere usar a mí. Y eso nos debe alegrar, nos debe animar. Segundo, estos jóvenes recibieron una instrucción con una promesa, es decir, les indicaron: vayan a hacer esta observación para saber a qué nos enfrentaremos, pero la tierra ya es de Israel. Y yo pensaba, tú eres así, Señor, tú nos guías, tú nos prometes la victoria. Nos dices por dónde ir, qué hacer, cómo hacer, y nos aseguras que al obedecerte recibiremos tus bendiciones. Realmente el Señor es el único en el que podemos asegurar nuestras vidas. Pero veamos ahora, ¿qué hicieron estos príncipes con este encargo? Dice Números 13, versículos 21, 23 y 25. Ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Entonces, ellos hicieron lo que se les encargó, ¿verdad? Siguieron las instrucciones, se tomaron 40 días en cumplir la tarea y regresaron. Se les había encomendado traer fruto de la tierra y así lo hicieron. ¿Qué seguía ahora? Podemos suponer que con esta información Moisés y los líderes podían idear la forma de ingresar a esta tierra, podían planear una estrategia con la guía de Dios, por supuesto. Los príncipes habían cumplido su parte. Sin embargo, estos príncipes no solo regresaron con su reporte, con el resultado de su investigación, ellos regresaron debilitados. Dice en Números 13, versículo 26, anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán,
en Cades y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. El cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, uno de ellos, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían ido a reconocer, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Yo leía esta porción y decía: pero Dios ya les había dicho que la tierra era suya. Aún así, ellos vieron todo lo malo, los obstáculos, las dificultades, y concluyeron: no podremos contra aquel pueblo. Estos jóvenes sabían que Dios había abierto el mar para que Israel pase por tierra seca. Pero cuando vieron a este pueblo y sus muros fortificados, ellos dijeron: no podremos, ya está, hemos concluido que no podremos contra ellos. Los vieron gigantes y se vieron a ellos mismos como langostas al lado de ellos. La verdad, hermanos, es que cuando decimos no podré, estamos en lo cierto. Nosotros, tú y yo, no podemos. No podemos contra nuestros pecados, no podemos contra las pruebas, no podemos contra nuestra carne, no podemos contra la corriente del mundo. Nosotros no podemos, pero Dios, Él sí puede. Él ya venció antes de que tú siquiera empieces tu lucha. Estos jóvenes príncipes dijeron: no podremos, porque se vieron débiles a sí mismos, pero se olvidaron por completo que Dios había dicho: la tierra que yo os doy. Esas fueron las palabras del Señor en tiempo presente. La tierra ya era de Israel. El Señor dijo esto. ¿Por qué entonces estos jóvenes fueron tan débiles? Pablo dice en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, la totalidad de las situaciones que tú y yo tenemos que enfrentar día a día, las podemos vencer. Pablo dijo todo es completo. En todas las situaciones podemos tener la victoria, porque no existe ninguna situación en la que Dios no pueda ser victorioso. Pero tenemos que entender que es en las fuerzas de Dios, no en las nuestras. Si entendemos esto, sabremos que no hay nada que no podremos enfrentar y que la victoria está ya asegurada. Estos jóvenes tenían toda la teoría, se les había enseñado desde niños todos los prodigios que Dios había hecho con Israel. Sin embargo, ellos no tenían la confianza, esa convicción de que es Dios quien pelea nuestras batallas. Y más aún si ya ha dicho cuál será el fin. Más aún si Él te ha dicho: ya te di esta tierra. ¿Te identificas con esto? ¿Con esta forma de ser? Que a pesar de saber lo que Dios ya prometió, ¿tú eres débil? ¿Tú dices no podré antes de empezar la lucha? Jesús quiere que sepas que solamente en Él puedes hallar la fortaleza para no caer en tentación
porque Él es el único fuerte para guardarte sin caída, dice su palabra. Él es tu fortaleza para triunfar. Él es tu fortaleza para obtener la victoria en cada prueba. Él quiere pelear por ti, hacerte victorioso, pero tú le dejas. Tú te sientes débil, sientes que el mundo es agobiante, es atractivo, sus exigencias, sus tentaciones, sus ofertas, la corriente del mundo arrastra, atrae, y tú eres frágil y débil ante ella. Caes, tropiezas. ¿Dónde estuvo tu fuerza? ¿Acaso siquiera le pediste a Dios que sea tu fortaleza? ¿Le pediste que te dé las fuerzas para soportar? Quizás estás siendo como estos príncipes que ven el mundo, su aparente poder y fortaleza, brillo, éxito, y piensas, yo no puedo. Pero como ya vimos, no todos los jóvenes príncipes fueron débiles. No todos se dejaron intimidar. Caleb, uno de ellos, levantó su voz y más adelante, en Números 14, del 6 al 9, podemos leer. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Dios siempre te va a dar lo mejor. Y dice el versículo 8, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis a este pueblo, porque nosotros los comeremos como pan. Miren esa confianza de ellos. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Josué y Caleb eran 2 de una docena de príncipes. Aún así, ellos no se intimidaron por la mayoría, sino que manifestaron que la fortaleza de ellos estaba en Dios, quien les iba a entregar esa tierra, iba a cumplir esa promesa. Ellos no tuvieron temor. Es más, aseguraron, nos los comeremos como pan. Esto ya está ganado. Dios está con nosotros. Josué y Caleb tenían las cosas claras. Su fortaleza estaba en Dios y en sus promesas. ¿Con cuál de estos dos grupos, el pequeñito, Josué y Caleb, o el de los otros 10, tú te identificas? ¿Con los que ven las circunstancias y se debilitan y prácticamente dan asegurada la derrota? ¿O con los que ven las circunstancias y no temen porque saben que su fortaleza es Dios, el que nunca pierde? Yo, para este compartir, quería hablarles de una historia maravillosa de fortaleza y esperanza. Kabú, conocido como Samuel Morris, nació en Liberia, en África, en 1873. Su padre era jefe de una tribu llamada Cru, y una tribu vecina hizo guerra contra los Cru y los venció, y se llevaron a Kabú, el hijo del jefe de la tribu Cru, como rehén. El propósito de llevarse a Kabú como rehén era exigir al padre de Kabú pagos por mantenerlo con vida. Y el padre de Kabú no podía cumplir con estos pagos porque eran demasiado exigentes. No tenía para cumplir con lo que ellos exigían. Y por este motivo Kabú era fuertemente castigado. Un día Kabú logró escapar después de mucho maltrato sin saber a dónde llegaría. Después de muchos días de caminar sin comida y sin rumbo, llegó a una plantación de café y pudo conseguir trabajo aquí. Dios ya tenía un propósito para su vida. La paga era un poco de comida y algo de ropa.
Pero en este lugar habían unos misioneros americanos predicando la palabra del Señor. Y había un joven que ya se había convertido al Señor. Y este joven le predicó a Kabú, quien no tenía ninguna noción de Dios, jamás había escuchado de Jesús, del Evangelio. Estos misioneros predicaban en inglés y Kabú no entendía lo que ellos predicaban al inicio. Pero aún así, tal como Kabú testificó más adelante, él sintió al Espíritu Santo en estas reuniones con estos misioneros. Y allí fue donde él rindió su vida a Cristo. Comenzó a orar en las noches, mientras los demás dormían por la ardua labor. Y sus oraciones eran muy duraderas, toda la madrugada, y él no podía controlar inclusive su volumen. Él gritaba, él cantaba, él lloraba a su Padre Celestial, como él le decía al Señor. Entonces lo obligaron a callarse porque compartía la habitación con otros jóvenes como él que trabajaban allí en esta plantación. Y esto no lo debilitó, no lo limitó. ¿Saben qué decidió él? Él decidió pasar sus noches, en lugar de en esa humilde habitación que les daban, en el bosque, donde nadie podía oírlo hablar con su Padre Celestial. Poco a poco aprendió inglés y una joven misionera del grupo de misioneros que estaban allí lo apodó Samuel Morris. Él empezó a utilizar este nombre a partir de ese momento. Y Dios puso en el corazón de Kabú, ahora llamado Samuel Morris, regresar a su tierra a predicar a su pueblo. Pero para esto Samuel deseaba conocer mucho más la palabra de Dios y le preguntó a esta joven misionera, ¿cómo puedo aprender más? Y ella respondió prácticamente de broma, testifican después, que él tendría que ir a Nueva York para encontrar a Stephen Merritt, que era el hombre de quien ella misma había aprendido mucho. Esto para Samuel no significó, al parecer, obstáculo alguno, porque ese mismo día, y aunque él ni siquiera sabía dónde quedaba Nueva York, corrió kilómetros hasta que llegó a un puerto. Se acercó a una embarcación y preguntó al capitán si lo podían llevar a Nueva York. Se lo negaron y ese día durmió en la arena en la playa, pensando al día siguiente seguiré preguntando hasta que alguien me lleve. Y así fue como hizo. Volvió a intentar a la mañana siguiente y se lo volvieron a negar. Hizo lo mismo, se quedó durmiendo en la arena de la playa porque él era imparable. Sus fuerzas eran inagotables. Su vida estaba completamente entregada a Jesús y quería cumplir lo que Dios había puesto en su corazón. Durmió en la playa y al día siguiente volvió a intentar. Esta vez un capitán aceptó llevarlo a Nueva York a cambio de que Samuel trabaje durante el viaje. Y Samuel estuvo de acuerdo, aunque no sabía de navegación. Él jamás había navegado. Pero comenzó el viaje y se enfermó por los mareos que ocasionan el movimiento de la nave. Y oró y Dios lo fortaleció, lo sanó. Él dependía 100% del Señor y parecía que nada lo atemorizaba. Su confianza estaba puesta 100% en Dios, en lo que Dios podía hacer en su vida. En este viaje fue golpeado, fue maltratado, pero el Señor lo fortalecía para soportar. Al final de este largo viaje, la mitad de los marineros terminaron convertidos a Cristo por ver la fortaleza y el testimonio de Samuel. Luego desembarcó en Nueva York y debía encontrar a Stephen Merritt en la gran ciudad de Nueva York, que para este tiempo ya era una gran ciudad. Y preguntó a un hombre en la calle, ¿usted conoce al señor Stephen Merritt? Y resulta que sí, lo conocía. Lo llevó y se lo presentó a Stephen Merritt y le dijo, se presentó, señor Merritt, he venido desde África para que usted me enseñe más del Señor. Y la verdad es que Stephen Merritt lo recibió con muy buena voluntad. Al poco tiempo, Samuel había sido usado por el Señor para predicar a muchos jóvenes que caían llorando de rodillas, rendidos a Dios,
al escucharlo hablar. Y no eran solamente jóvenes que recién escuchaban del Señor. La mayoría de los jóvenes que rodeaban a Samuel eran jóvenes entendidos, eran jóvenes que estudiaban en seminarios bíblicos para aprender más de la palabra, para dedicarse al Señor por el resto de sus vidas. Eran jóvenes estudiantes de la Biblia que le tomaron tanto aprecio que unieron fuerzas para proveer los gastos de Samuel, porque Samuel no tenía absolutamente nada y era muy, muy joven. Una universidad prestigiosa ofreció a Samuel estudios bíblicos gratuitos, a pesar que la universidad no contaba con los fondos para hacerlo. Todo esto Dios lo hizo a favor de Samuel. A pesar de no hablar muy bien el inglés y de su juventud, él era incluso invitado a predicar para dar su testimonio en la iglesia de esta universidad. Y Samuel mantuvo este hábito de orar de madrugada mientras los demás descansaban. Él se fortalecía en la oración y en la lectura de la palabra de Dios, que cada día la dominaba más y más. Su vida impactaba a todas las personas que lo conocían. Al mismo tiempo, su deseo por aprender más para regresar a su tierra, a predicar a su pueblo, crecía. Pero en 1893, a los 20 años, el frío invierno de Nueva York era demasiado para Samuel y él sufrió un fuerte resfrío. Él siguió estudiando, pero no pudo combatir la enfermedad satisfactoriamente. Él sabía que su fin se acercaba, sí, y muchos le preguntaban sobre su deseo de volver a su tierra a predicar. ¿Y saben lo que él respondía? Él decía, la obra es de Cristo. Yo sé que Él enviará a otros a mi tierra que harán la tarea mejor que yo. Samuel se fue a la presencia del Señor en mayo de 1893. A su funeral en Nueva York asistieron cientos de personas que lloraban sin ninguna vergüenza. ¿Por qué? ¿Acaso no era Samuel un jovencito que vino de África nada más? Sí, este jovencito, sin educación, sin dinero, sin crianza cristiana, había enseñado incluso a sus maestros americanos entendidos lo que era una vida llena de fortaleza de Dios. Él enfrentó momentos durísimos que yo personalmente creo que no podría soportar. Pero su fortaleza para soportarlos vino del Señor, el único que nos puede fortalecer realmente. Él logró cosas increíbles porque su fortaleza estaba en la roca inconmovible que es nuestro Señor. Poco después de la muerte de Samuel, se congregaron muchos jóvenes y maestros para testificar el impacto de Samuel en sus propias vidas. Y resultó que en esta reunión, uno tras otro, se comenzó a poner de pie y decía, yo quiero ir a predicar a la tierra de Samuel en lugar de él. Y así lo hicieron. La vida de Samuel había cumplido su propósito y Dios cumplió el deseo del corazón de Samuel. Dios envió misioneros a la tierra de Samuel para que su pueblo pueda ser predicado. Y todo esto Samuel lo vivió en 6 años, desde su conversión a los 14 años hasta su muerte a los 20. Esos años fueron de milagros y de prodigios de Dios, obrados a través de una vida cuya única fortaleza era Cristo. Samuel no tenía nada en esta tierra. Él tenía a Dios y no necesitó absolutamente nada más. Él sabía que todo lo tenía y todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Al igual que Samuel, vemos en la palabra de Dios que Dios honró a Josué y a Caleb. Josué fue elegido por Dios como sucesor de Moisés, un gran siervo de Dios. Y ciertamente fue Josué el que entró y conquistó la tierra prometida.
Dios lo usó para cumplir esa promesa en el pueblo de Israel. Y con respecto a Caleb, el Señor dijo en Números 14:24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Y hermanos, más adelante vemos a lo largo de la vida de Caleb que él se mantuvo fuerte en Cristo hasta el final. Porque Josué 14:11 dice, el mismo Caleb, estas palabras, a los 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Se refiere cuando lo envió Moisés a inspeccionar la tierra con los otros príncipes. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Caleb se mantuvo fortalecido y él siempre supo de dónde venían sus fuerzas. Eran del Señor. Hermanos, así como Josué y Caleb, la reina Esther tuvo la fortaleza para presentarse ante el rey arriesgando su vida y obtuvo una tremenda victoria que hasta el día de hoy el pueblo de Israel celebra. Del mismo modo, David tuvo la fortaleza para huir de la injusta persecución de Saúl y finalmente fue rey de Israel. Y José en Egipto, ¿de dónde sacó las fuerzas para perseverar ante tanta injusticia? Y tantos otros que no hicieron las cosas en sus propias fuerzas. Cada uno de ellos dejó todo en manos de Dios. Sin el Señor, estos hombres y mujeres ejemplares no hubieran logrado los prodigios que hoy conocemos de ellos. Del mismo modo, Samuel Morris. Y de la misma manera puede suceder contigo y conmigo. No podemos hacer nada sin Jesús. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dijo Pablo. Dios no escogió a Samuel porque Samuel era mejor que los demás. Dios pudo hacer cosas impresionantes con Samuel porque Samuel lo permitió, porque Samuel lo dejó todo en manos de Dios. Jamás dudó de su poder. Al Señor no le impresiona la educación, la riqueza, la sabiduría humana, ni la personalidad atractiva y llamativa. Él busca jóvenes como Josué, como Caleb, como Esther, como David, como José y como Samuel Morris, que sepan que su fortaleza está únicamente en Cristo. Quien quiera que se rinda a Él reconociendo que Jesús es su fortaleza, recibirá lo mismo que estos ejemplares jóvenes. Lo mismo, recibirá la fortaleza para enfrentar toda situación y la victoria en cada prueba, en cada trato, en cada situación. El mundo te quiere enseñar otra cosa. El mundo te dice que tú puedes lograr todo lo que te propongas, que en ti está el poder, que en ti está la fortaleza, que solo tú necesitas a ti mismo para lograr lo que tú te propongas. Pero el mundo solo está lleno de jóvenes que pertenecen al grupo de los 10 príncipes débiles y atemorizados, que no lograron entrar en la tierra prometida. Hace poco leí una frase que quisiera compartir hoy día con ustedes. Decía así: joven, no ores para que desaparezcan tus problemas. No esperes que la vida sea más fácil. Ora para que seas más fuerte, para que Dios sea la fortaleza de tu vida. Solamente así verás milagros y prodigios obrar en tu vida y a través de ti. Dios quiere que seamos jóvenes que corran a Él para solicitar ayuda, protección, fortaleza y todas las herramientas que necesitas para luchar día a día y seguir adelante. Vengan las adversidades que vengan a lo largo de tu camino.
Si Dios es tu fortaleza, puedes vivir sin temor, puedes vivir sin dudar. La fortaleza de Dios es la única arma que tienes para afrontar la vida. Tómala, acéptala, pídela, solicítala. Dios te la va a dar. Hoy el Señor tiene una promesa para todos aquellos que le quieren decir: Señor, yo quiero que tú seas la fortaleza de mi vida. En Zacarías 10:6 dice: porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. El Señor promete que oirá ¿a quiénes? A todos aquellos que lo buscan de corazón, tanto Caleb como Josué, como Esther, como José en Egipto, David y Samuel Morris. Ellos fueron personas de oración. La fortaleza de Dios puede ser para ti cada día si tú la buscas. Cuando nos convertimos a Dios, Él viene a nosotros en fortaleza y en poder. Pero esta fortaleza debe ser renovada cada día. Pablo se reconocía débil. Pablo, él sabía que debía buscar a Dios a diario para renovar sus fortalezas. Cuando no buscamos a Dios, cuando no leemos su palabra, ni oramos, ni le alabamos, esto nos hace más y más débiles cada día. Y nos alejamos de los planes increíbles, maravillosos que Dios tiene para nosotros. Este compartir comenzó con Isaías 40, versículo 30. Vamos a leerlo nuevamente para finalizar, pero ahora juntémoslo también con el versículo 31. Dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es imposible, hermanos, para nosotros correr y no cansarnos. No podemos evitarlo, no lo podemos controlar. Pero Dios dice que así sucede con los que tienen su esperanza puesta en Él. El Salmo 84 dice, versículos 5 y 6, bienaventurado, es decir, feliz, afortunado, dichoso el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Pidámosle hoy al Señor: Señor, yo quiero que en ti estén mis fuerzas. Yo quiero levantar alas como las águilas. Yo quiero correr y no me quiero cansar. Yo quiero ver muros y no me quiero atemorizar. Yo quiero caminar y no fatigarme. Yo quiero que cambies mis lágrimas en fuentes de agua viva. Yo me dispongo, Señor. Ayúdame a buscarte cada día y renueva mis fuerzas, porque yo quiero que solamente tú seas la fortaleza de mi vida. Digámosle esto con todo nuestro corazón al Señor y entonemos este cántico con corazones sinceros. Que Dios los bendiga. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres, Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Gracias que me levanto, nombre que me restauró,
gracia que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos, tu fidelidad nunca fallará. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos.